¿Cómo están, amados? Muy buenas tardes para todos. Desde aquí nuevamente transmitiendo desde mi escritorio. He hecho estudio de televisión para poder seguir transmitiendo y que la palabra no se detenga. Bueno, dije estudio de televisión haciendo un acto profético, por decirlo de alguna manera. La realidad es que es un estudio de transmisión para que la palabra pueda seguir adelante, seguir corriendo, para que esta palabra no se detenga. Me venía a la mente lo que le ocurría al apóstol Pablo. Él estaba en sus prisiones y sin embargo él entendía que lo que estaba preso era su cuerpo, lo que estaba detenido era quizás su cuerpo, pero no estaba detenida la palabra. Entonces él buscaba la manera para que la palabra corra, y la manera que encontró fue a través de enviar cartas, palabra escrita. Pero lo importante no es si sale escrita, si sale desde un auditorio, desde un lugar presencial o de donde salga. Lo importante es que la palabra tenga sustancia, que la palabra corra de la manera que Dios previó para el tiempo que planificó decirla, y que, como les decía, que no sea palabra, sino que sea sustancia. Amados, Dios sigue siendo Dios y habita en su palabra. ¿Por qué habita en su palabra? Porque la palabra es su sustancia, la sustancia de Dios. Dios habla y expresa y manifiesta todo su ser en la palabra. Por eso es tan importante poder permitir, poder ser un canal para que la palabra corra, cada uno con su gracia, cada uno desde su ámbito, cada uno desde su lugar, pero siempre trabajando en función de una sola cosa, que su palabra no se detenga. Es por eso que hemos entendido que, a pesar de las restricciones bien impuestas por el gobierno en función de la pandemia, no podíamos detener el correr de la palabra, y planificamos en función de eso, y es por eso que estamos transmitiendo desde acá, respetando las leyes, pero haciendo que lo divino no sea detenido por lo temporal, que no sea detenido por circunstancias, y entendiendo que como edificadores tenemos que continuar de acuerdo al ámbito, de acuerdo a lo que hoy podemos hacer, pero tenemos que continuar. ¿Y cómo continuamos? Edificando de la manera que Dios nos permite hacerlo. Y esta es una de las maneras. Por eso decíamos, Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos a través de este entendimiento, edificando su palabra en este tiempo y en la tierra. Amados, en estos tiempos es fundamental traer a memoria la palabra que hemos oído, la palabra con la cual Dios nos ha hablado. Es fundamental traerla a memoria. ¿Por qué? Porque es clave para ordenar la mente en tiempos de confusión. Es clave ordenar la mente a través de recordar la palabra, no solo por la situación temporal que estamos viviendo, sino en todo tiempo de confusión, en todo tiempo de oscuridad, que no sabemos para dónde arrancar, para dónde salir. Siempre es clave ordenar la mente recordando la palabra. Nosotros tenemos que recordar que somos profetas de la palabra de Dios. Y como profetas, como decíamos el día domingo, no hablamos de acontecimientos futuros, si bien quizás para el plano temporal son acontecimientos futuros. En realidad, de lo que nosotros hablamos no es del futuro, sino de lo que Dios habló, de lo que Dios dijo, no de lo que va a pasar, sino de lo que Dios habló para este tiempo. Dios habló y habló a través de su palabra. Entonces hablamos de lo que Dios dijo, y nosotros tenemos que hacer memoria de algo, que cada palabra que Dios dijo tiene un sonido con eco eterno. La palabra impacta, y ese impacto va generando un eco. Esto lo hablaba con alguien hace unos días,
y me decía, qué bueno que ahora he podido entender la palabra. Me hizo falta una reclusión, me hizo falta estar adentro para poder entender la palabra. Y yo le decía, no es la reclusión en sí, sino que era el tiempo en que tenías que entenderla, el tiempo en que tenías que ser alumbrado. Y se lo graficaba con un medicamento. Los medicamentos no siempre hacen efecto en el momento, sino que van produciendo en el cuerpo ese efecto. Y en el momento justo, el medicamento hace que lo que tenga que retroceder, que está invadiendo, perturbando el cuerpo, retroceda. Entonces, en un momento la palabra alumbra. Nosotros tenemos que trabajar para que, y recordando que la palabra tiene ese impacto, ese sonido eterno, y que ese impacto y ese sonido eterno van produciendo en nosotros la luz que necesitamos para poder vivir según esa palabra. Me gustaría que imaginariamente podamos hacer una línea de tiempo, ¿sí? Una línea en la cual podamos marcar estaciones o momentos muy puntuales. Y si hacemos esa línea de tiempo imaginaria, vamos a ver que Dios ha hablado en cada momento de esa línea de tiempo. Nosotros en el año 2016 dijimos que se venía un tiempo de perfeccionar a los santos, ¿sí? Dios iba a trabajar en la madurez de los santos, edificando en cada uno de los santos la imagen de Cristo, la vida del Hijo, trabajando para que se produzca la vida del Hijo, para que la iglesia sea manifestada, para que la iglesia sea dada a conocer. Y empezaba un tiempo en el año 2016 en el cual eso iba a producirse con mayor vehemencia por parte del Espíritu. Si hacemos una línea de tiempo de todo lo que fuimos hablando en ese tiempo, desde ese 2016 hasta acá, vamos a ver que Dios fue dando palabra, Dios fue trayendo a memoria palabra. Y esa palabra que fue trayendo, yo oro y oré y vengo orando para que nos venga a memoria la palabra de Dios en este tiempo, porque cada una de esas palabras es una verdad establecida, es una verdad meridional, es una verdad referencial, es un punto de referencia. Cada palabra de Dios que Dios habla en una línea de tiempo es un punto de referencia y un punto de gobierno para los hombres. Cada palabra de Dios es un punto en el cual Él establece un tiempo de gobierno y va profundizando. Por eso cada palabra que venga a nuestra memoria en este tiempo serán referencias acerca del gobierno de Dios, un gobierno inconmovible. ¿Por qué te hablo sobre esto? Porque siempre, antes de un momento de presión, Dios nos da acceso a una palabra. Como decíamos, una palabra referencial, una palabra de gobierno. Siempre antes de un momento de presión viene una palabra de Dios a hablarnos. Es importante que tengamos en claro esto. ¿Por qué? Porque esa palabra es para que durante la presión nosotros no nos aferremos a cualquier palabra que ande dando vueltas. Por eso son palabras meridionales, son palabras de gobierno, son palabras para que no nos aferremos a ninguna otra palabra que no sea la palabra que Dios dijo. Dios le habló a Israel antes del desierto y lo sacó. Y en el desierto les habló y les dijo lo que iba a pasar en la tierra. O sea, amados, Dios siempre está antes que las palabras que nosotros podamos escuchar en los momentos de presión. Por eso oro al Padre para que podamos volver con nuestra memoria eterna a la palabra referencial que Él habló para el tiempo de presión. Y vos que estás ahí, que escuchás por primera vez, o que hace poco que te incorporaste, me podés decir, pero Dios a mí no me habló o no me dijo ninguna palabra, yo no escuché ninguna palabra. Amado, amada, cuando Dios te alumbra por primera vez, automáticamente todo hace un volver a la palabra.
y aunque vos no lo sepas, esa palabra te empieza a afectar y tu memoria eterna, la memoria de Dios en nosotros, empieza a recordar. Aunque no la hayas escuchado, empieza a recordar. Sin embargo, más allá de que vivimos por esa palabra que empezamos a recordar, sin embargo, es bueno que podamos, a través de esto, de esta comunicación, de los vínculos, a través de la predicación, escuchar, oír, ¿para qué? Para que podamos estar más atentos a la hora de recordar. O sea que es bueno escuchar, oír, para que podamos estar atentos, para recordar bien, para recordar con exactitud. Yo no te estoy diciendo algo nuevo, yo estoy diciendo algo que tu espíritu ya sabe y que se lo va a traer a memoria a tu alma, para que tu alma sea gobernada por la palabra que Dios ya habló. Yo por eso quiero hacerte una pregunta para que tengas ahí como reflexión. Porque una vez que uno es alumbrado por la palabra alinea todo al gobierno de Dios. Todo bajo el gobierno de la verdad. Entonces yo la pregunta que tengo para hacerte amado, para hacerte amada, es: ¿detrás de qué palabra estás alineado? ¿De las palabras que escuchás? ¿O determinaste estar alineado detrás de la palabra de Dios? Eso es una determinación. Dios no nos alinea detrás de su palabra. Él establece su palabra. Y desde ahí, desde esa palabra, con eco eterno, gobierna. Si yo me alineo ahí, yo voy a estar bajo el gobierno de esa palabra. Nosotros en 2017 dábamos una palabra que hoy me vino a memoria. Hablábamos acerca de algo muy puntual que tenía que ver con las emociones. Y le habíamos puesto por título en ese momento: la batalla de las emociones. Y una de las cosas a las que hacíamos referencias, que uno hoy lo está viendo, son cosas que uno hoy está viendo, y es que en los tiempos de promoción, que yo estoy convencido que viene un tremendo tiempo de promoción para la iglesia, un tiempo en el cual la iglesia va a ser visible, va a ser, y cuando digo iglesia te digo a vos que sos parte de la iglesia, va a ser puesta en alto, va a alumbrar, va a ser un punto de referencia por causa de la palabra a las naciones de la tierra. Pero siempre en los tiempos de promoción va a haber una batalla que se libra en nosotros. Y esa batalla es por el control de nuestras emociones. En todo tiempo de promoción viene una batalla por el control de nuestras emociones. Sea un tiempo de promoción personal al cual Dios nos permite acceder, pero cuando Dios nos permite acceder a un tiempo de promoción personal es porque hay un tiempo de promoción a nivel iglesia. Entonces, en ese momento se desata, no se detalla una basata, sino que se desata una batalla por el control de nuestras emociones. Y esa batalla es una batalla de argumentos. Dios no nos da argumentos. Dios derriba argumentos que tenemos edificados que nos privan de acceder a la luz, que nos privan de acceder a la vida de Cristo, que nos privan de acceder al conocimiento pleno de Cristo. O sea que Dios derriba argumentos, Dios no nos da argumentos, Dios da su palabra y su palabra Él entiende que es suficiente para que cuando nos alineamos detrás de ella, todo argumento que nos priva del conocimiento de Cristo en nosotros sea derribado. Yo estoy convencido de que la promoción de la iglesia es inminente, pero también estoy convencido de que la iglesia tiene que pelear esta batalla, de que cada hijo de Dios tiene que pelear esta batalla, y es la batalla de las emociones. Amados, ustedes recuerden algo que dijimos hace unos meses. El diablo, el infierno, no puede tocar directamente a la iglesia. El infierno no tiene autoridad, potestad, dominio, no tiene ningún tipo de autoridad para ejercer sobre la iglesia, pero sí tiene potestad sobre el aire. Y sobre el aire significa que él tiene potestad de influenciar. Y esa influencia es la que empieza a tocar los argumentos internos
que cada uno de nosotros tiene. Y esos argumentos van a tocar nuestras emociones. Por eso nadie es tentado si no es conforme a su propia concupiscencia, a su propia manera de ver la vida, a su propia manera de ver las cosas. El infierno lo que busca es influencia. Nosotros no tememos al infierno, lo resistimos sometidos a Dios. La única manera de resistir al infierno no es a los gritos, sino sometidos a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos ponemos bajo la palabra de Dios. Entonces toda nuestra sabiduría, estamos diciendo, Señor, renuncio a mi sabiduría para que en mí viva la tuya y yo pueda actuar conforme a tu sabiduría. Amados, esta batalla de las emociones, si la peleamos correctamente, ya está ganada. Pero tenemos que pelearla de la manera que Dios nos ha dado para pelear, y hoy es un poco el desarrollo de esta charla. Trabajar en función de que esta batalla pueda ser ganada, ver la victoria en esta batalla. ¿Qué son las emociones? Son reacciones ante estímulos determinados. Cada emoción viene el producto de un estímulo, ¿sí? Algo estimula la emoción. Y los estímulos vienen para influenciar sobre las emociones. Yo no digo que los estímulos sean malos. El tema es que vamos a definir hoy de dónde vienen los estímulos. Porque hay diferentes lugares de donde vienen los estímulos. Porque nosotros recibimos estímulos internos y estímulos externos. Entonces, en función de dónde viene el estímulo, es la emoción que voy a tener. Y detrás de la emoción viene una reacción. Nosotros recibimos estímulos desde 3 lugares. El primer lugar es el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Quien tiene al Espíritu Santo tiene un estímulo constante. Un estímulo que quiere trabajar para gobernar sobre las emociones. El segundo lugar de donde recibimos estímulos es de nuestra mente. Las situaciones vividas anteriormente, los aprendizajes anteriores, los ideales que podamos tener, las tradiciones que traigamos de vida, esa religión que todos tenemos incorporada adentro, todas esas cosas metidas en nuestra mente generan estímulos. ¿Ante qué? Ante presiones. Todos los estímulos están en función de momentos de presión. Y lo tercero, el tercer lugar, es el que decíamos recién, es el infierno, es el aire, es el sistema mundial. Cuando los puntos 2 y 3 se ponen de acuerdo, las emociones siempre van a salir para el lado equivocado. O sea que cuando el infierno y nuestra mente se ponen de acuerdo, la emoción siempre va a generar un perjuicio para nosotros. Por eso, amado, amada, es tiempo de tener luz, de tener claridad, de tener entendimiento, de que abramos los ojos para poder ver de dónde están viniendo los estímulos que estamos recibiendo. Porque cada estímulo genera una reacción en el alma. Y como decíamos recién, cada reacción en el alma genera una acción. Me está pasando que no me puedo mover mucho acá. Y eso es estoy llamando a gobierno por el espíritu a todo mi cuerpo. Ustedes me entienden, los que me conocen saben que estoy desesperado por moverme un poquito más. Pero bueno, acá estamos. Tenemos que respetar el espacio que tenemos. Así que el espíritu me está diciendo, quédate quieto, no te muevas tanto. Decíamos, cada estímulo genera una reacción en el alma y cada reacción genera una acción. Por eso es importante estimular el alma con los estímulos correctos. No darles otros estímulos. Estos días estuvimos hablando, ayunemos de información no oficial, ayunemos de información que no tenga que ver con la voz de Dios. Ayunemos de información que nos dan las diferentes redes. Las redes sociales son buenas, acá está, un buen uso de las redes sociales es poder transmitir la palabra de Dios, poder llevar paz, poder llevar una palabra de aliento, de consolación, estar acompañando a quien pueda estar en este momento sintiéndose solo, sintiéndose afligido. Pero las redes sociales tienen un problema y es la gran cantidad de estímulos que generan. Por eso hay un momento que yo tengo que saber ayunar.
de estímulos que no son productivos para lo que Dios me puso en esta tierra. Los estímulos incorrectos siempre van a generar emociones equivocadas. Cuando el estímulo es incorrecto, la emoción va a ser errada, siempre. Y las emociones equivocadas van a generar, primero, argumentos equivocados y segundo, acciones equivocadas. ¿Por qué las dos cosas? Porque si yo tengo un argumento primero, cuando cometa la acción equivocada, voy a tener un argumento que justifique esa acción. Entonces automáticamente me salgo de la justicia de Dios. Y no es que me caigo de la gracia, sino que la gracia deja de operar. Y cuando deja de operar la gracia, deja de operar el poder de Dios en mí, que me permite mantenerme firme y seguro durante la tribulación. Nosotros tenemos que trabajar en contra de los argumentos, pero a través de la palabra, metidos en la... No tenemos poder nosotros sobre los argumentos, pero sí la palabra. Por eso te hablaba antes de recordar la palabra. Amado, si cuando Pablo era Saulo, nosotros le hubiéramos dicho que estaba equivocado, Pablo nos cortaba la cabeza. Para Saulo, la palabra de él era la verdad. Lo que él entendía que era la palabra era la verdad. Pero cuando Pablo fue alumbrado, cuando Pablo vio, cuando Pablo fue, la luz se le encendió, el Padre le permitió ver, Pablo se dio cuenta de que Saulo estaba lleno de argumentos. Y que esos argumentos únicamente podían ser removidos por la luz de la palabra. Amado, amada, ¿cuántos argumentos hay en nuestra vida que nos están haciendo justificar acciones o decir cosas que nos están generando cuestiones internas, cuestiones angustiosas en este momento? Decí conmigo si estás ahí y te voy a animar a que lo hagas. Argumentos me desordenan. Decíselo a tus hijos, a tu familia, que están todos reunidos. No tenés otra cosa que hacer, así que podés hablar. Y riámonos un poquito juntos, hagámoslo interactivo, aunque yo no te escuche, te escucho en el espíritu. Argumentos me desordenan. ¿Por qué? Porque me sacan de la edificación de Dios y me meten en la edificación de mi alma. A mi alma le encanta generar argumentos. Al alma le encanta generar argumentos para hacernos sentir que somos los dioses de nuestra vida. Para ponernos en contra de la edificación de Dios en la tierra. Cuando hablo de alma no regenerada, no alma absorbida por Cristo. Dios nunca va a estar en contra de sí mismo. Por eso, amado, acá la batalla que tenemos en contra de las emociones, porque las emociones nos hacen generar argumentos. Y los argumentos nos desordenan. ¿Por qué la humanidad está desordenada? Porque la humanidad argumenta sobre lo que Dios dijo. Cuando nos desordenamos es porque le metimos argumentos a la palabra de Dios. Cuando quedamos descolocados, cuando quedamos fuera de foco, es porque perdimos argumentos. Perdimos el orden, perdimos el foco, perdimos el entendimiento de la palabra de Dios y lo reemplazamos con argumentos. El desorden de la humanidad es porque le pone argumentos a lo que Dios habló. El orden, amados, siempre trae paz, pero los argumentos no generan orden, generan desorden, porque los argumentos me hacen ordenarme a mi manera, ordenarme según yo y no según la palabra. El orden trae siempre paz. Amados, ¿a quién no le gusta saber que siempre 2 más 2 va a dar 4? Eso es orden, es una ley matemática que no va a cambiar. ¿Y por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios no cambia. Y esa es la tranquilidad que nosotros tenemos. La palabra da orden y la palabra de Dios no cambia. Te daba el ejemplo. Si mañana a alguien se le ocurre, porque tiene muchos argumentos, que 2 más 2 es 5 y nos da todos sus argumentos, y pasado otro dice que 2 más 2 es 6, y así sucesivamente, nunca vamos a saber cómo manejar la economía, cómo manejar la finanza, cómo manejar nuestro dinero. Se nos desordena la vida. ¿Por qué? Porque alguien cuestionó una ley establecida. Eso es lo que le pasa al hombre cuando cuestiona la palabra de Dios, cuando cuestiona lo que Dios está edificando en la tierra, porque Dios edifica su palabra.
en formato de iglesia, pero edifica su palabra. Y amados, cuando el hombre toca esa edificación y la quiere hacer a su manera, o la desoye, o la corre, automáticamente el hombre se desordena. Y ahí es donde empieza a faltar la paz. Las emociones en sí mismas no son malas. El problema son los estímulos que alimentan las emociones. Por eso todo estímulo que no sea el Espíritu Santo va a llenar mi alma de emociones tremendamente equivocadas. El Espíritu Santo siempre nos va a estimular para tomar decisiones correctas. Por eso, amado, el vínculo con el Espíritu Santo, la comunión, no es una cuestión mística para hacernos llorar o para... Está bien que llore, no está mal todas esas cosas, pero sí el vínculo con el Espíritu Santo es para que yo pueda tomar las decisiones correctas en los momentos de presión. Porque ese vínculo va a generar que yo tenga la posibilidad de alimentarme del estímulo correcto en mi alma. ¿Qué hacen las emociones equivocadas? Nos llevan a poner toda nuestra creencia, todo nuestro sistema de creencia en función de un lugar equivocado. Entonces por eso le damos poder a los problemas, le damos poder a las circunstancias, poder a lo que viene, poder al futuro, poder al pasado, poder a todo lo que en el presente sea una palabra que no sea de Dios, porque le estamos dando estímulos equivocados al alma. Las emociones equivocadas, amados, son perjudiciales para la edificación de lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso la batalla de las emociones es una batalla a pelear. Y es una batalla que vos y yo tenemos que saber que arrecia, es el momento más tremendo de la batalla, el momento más fuerte de la batalla, cuando está por culminar un proceso que nos está desembocando en una promoción. Amado, amada, la iglesia está desembocando en un proceso. Está terminando un proceso de promoción. La iglesia está siendo promocionada. Está terminando ese proceso. No importa las circunstancias temporales, sino que tenemos que ver el proceso de promoción que la iglesia está en el que la iglesia ha sido metida por el Padre. Entre la palabra y la consumación hay un proceso. Este es el proceso que estamos transitando. Pero amado, amada, yo te quiero decir que es el momento en el cual las emociones arrecian más y cuando más tenemos que escuchar la voz correcta. Porque es el momento de mayor presión. Este es el momento en el que muchos flaquean, en el que muchos se caen, en el que muchos se corren, en el que muchos dicen esto no es para mí, en el que muchos dejan de dar su generosidad, en el que muchos dejan de entender lo que la vida del cuerpo es. Amados, este es el momento en el cual está arreciando la batalla, pero yo te quiero dejar tranquilo. Nosotros estamos en el equipo ganador. Nosotros estamos en el ejército ganador. Pero hay una batalla para pelear. No para no irnos del bando contrario, sino para no abandonar. No abandones. Este es el momento en el cual la presión por causa de la palabra va a quedar bajo la sujeción del Espíritu. En el momento de mayor presión es cuando nuestras emociones son más estimuladas. Porque te decía recién, esta batalla de la que te hablo, que parece tan simple hablándolo desde afuera, amado, se está produciendo en tu interior y en el mío. Yo sé que todas estas tribulaciones momentáneas están produciendo en nosotros una batalla. Y en estos tiempos es cuando el infierno hace mayor presión sobre los estímulos. ¿Para qué? Para que tomemos decisiones alocadas que nos hagan retroceder. Y yo no te digo que tenemos un enemigo en común, no, yo no quiero apuntar ahí. Yo no puedo tener de enemigo a alguien que ya está vencido, pero sí tengo que saber, por eso la Biblia dice, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Yo no le tengo temor, no lo considero un enemigo desde el punto de vista de que un día me gana, la realidad es que él ya está vencido. A lo sumo, lo que yo tengo que trabajar es en el enemigo interno mío, para que
ese enemigo externo no gane terreno en mis emociones y yo no actúe de acuerdo a su influencia. Amados, si estás ahí y querés hacer interactivo esto, tanto vos como tu familia, yo te voy a pedir que repitas esto. En la presión, oír bien y recordar es fundamental. No te sientas menos ni más, ni poco ni mucho si ahí estás hablando solo. Amado, yo acá estoy hablando solo, así que sé solidario conmigo y acompáñame en este hablar solo. Porque yo sé que si bien estoy solo en esta habitación, sé que estoy con todos ustedes, porque somos cuerpo. Así que no te hagas el héroe de la vergüenza y ganale. Y decí conmigo, en la presión, oír bien y recordar es fundamental. Cada palabra que nosotros oímos, que nosotros recordamos después de haber oído, es una porción de Cristo que nos fue expuesta, que nos fue permitido acceder para alumbrarnos. Una palabra es una porción de Cristo. Seguramente el domingo o en los días sucesivos, quizás el viernes, estemos hablando pero de esto más puntualmente y más ampliamente. Pero yo quiero decirte que una palabra es una porción de Cristo. Y hoy día son momentos para orar, para que la memoria eterna nos haga acordar de esas palabras, de esa porción de Cristo. Porque cuando una porción de Cristo es escuchada, es asimilada, empieza a estimular el alma para vivir según lo que Dios está edificando, según Cristo. Y entonces tenemos la potencia de Cristo operando en nosotros. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, del 14 al 16. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, y como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado en un polino de asna. Hasta acá la palabra, hasta acá lo que Dios había dicho a través de los profetas. Hasta acá lo que Dios había hablado. Esto se empezó a consumar con Jesús caminando la tierra. Entonces dice que sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron, amados, se acordaron. Cuando Jesús es glorificado, cuando Cristo resplandece en nuestros corazones, cuando dejo de pensar en mis argumentos y le doy lugar a que Él sea el que vive. Eso es morir, que Él viva y yo deje de vivir, que mis argumentos mueran para que viva su sabiduría en mí. Entonces cuando eso ocurre, dice, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron, y eso es lo que está pasando en tu vida y en la mía en este momento, se acordaron de que esto se había escrito de Él y de que le habían hecho estas cosas. Para tener más referencias, el capítulo 2 de Juan, entre el 16 y el 17, cuando Jesús entra al templo, y ustedes recuerdan la historia, patea todo y a los cambistas los echa. Y él dice, y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de acá, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. En otras versiones dice cueva de ladrones. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. Se acordaron, cuando vieron al Señor en acción, se acordaron de la Escritura. Amados, estamos viendo al Señor en acción, edificando su iglesia. Por eso viene a memoria la Escritura. Y otra referencia, Juan 2, 21 al 22. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba hablando con los escribas, con los fariseos, y le decía: tiren abajo este templo, y yo lo voy a volver a edificar. ¿Sí? En 3 días. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho:
se acordaron palabras de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Amado, la palabra va a traerte una manera de creer que va a generar una potencia en vos impresionante. No te vas a dar cuenta cómo seguís parado en medio de lo que está ocurriendo, pero es la potencia de Él viviendo. Nosotros necesitamos recordar para que la luz vuelva a resplandecer. Y es cuando la luz resplandece, recordamos, es todo un círculo. Cuando la luz resplandece, las emociones quedan bajo el gobierno de la palabra. Amados, necesitamos orar en función de esto. Porque recordarnos lo eterno es obra del Espíritu Santo, pero yo le doy autorización cuando determino someterme a esa palabra, que Él me quiere traer a memoria para que el gobierno de Él se posicione por encima de todo otro gobierno, de toda otra palabra. Juan 14:26 dice, ustedes conocen esta escritura, pero quiero hacer referencia, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ya vino, ya está en nosotros, pero vamos a escuchar la función. Él les va a enseñar todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Por eso es la comunión con el Espíritu. Es donde está la palabra que nos va a traer el gobierno sobre todo lo que hoy se quiere posicionar sobre nosotros. Amado, la palabra, si estás ahí y no estás pasando un buen momento, no estás fuerte, yo quiero decirte que la palabra nos va a hacer recuperar toda fortaleza perdida. Porque ¿nunca te pasó que te olvidaste algo en algún lado? O te querés acordar de algo y no te acordás. Y cuando encontrás lo que perdiste o te acordás de lo que te habías olvidado, es como que te viene una cosa al cuerpo que es indescriptible, pero es como que una mezcla de alegría y como que volvés a vivir, porque te acordaste de algo que te habías olvidado. Amado, eso es lo que va a pasar en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Al acordarnos de la palabra volvemos a vivir. Se produce un recomenzar, se produce un volver a respirar. Es como algo que está aprisionándonos y de repente hacemos y empezamos a vivir nuevamente. ¿Y qué nos acordamos? ¿A qué nos trae a memoria la palabra? Continuamos edificando cuando recordamos dónde dejamos de edificar. ¿Dónde dejaste de edificar? ¿Dónde empezó las palabras? ¿Dónde empezaron a traerte miedo, a traerte temor? ¿A dónde? ¿A dónde dejaste de edificar para ponerte a edificar lo que tu alma dictaminaba? Porque la palabra te trae al recordatorio, para que puedas volver a edificar donde estabas edificando. Yo quiero decirte que este año empezó diciendo que el 2020 es un año para edificar el escenario para la manifestación de Dios. Y amado, esa palabra no se cayó por más gripe, por más virus, por más coronavirus que ande dando vuelta. Esa palabra no terminó. Esta palabra es una palabra que continúa otras palabras, la línea de tiempo, pero es una palabra que para este tiempo no se detuvo y no se va a detener. Porque Dios está edificando su iglesia en el interior de los hijos para que se dé a conocer al mundo exterior en el momento que Él ha determinado. Es el tiempo de la promoción. Amados, Dios sigue siendo Dios y habita en su palabra, y su palabra es Dios. Y cuando su palabra, que es Dios, habla, todo queda bajo el gobierno de esa palabra. Quiero orar en unos minutos, poder terminar este tiempo orando. El domingo vamos a estar desde las 10:30 de la mañana nuevamente, continuando con la edificación de la palabra. El viernes en Academia de Verdad Presente también vamos a estar hablando de algunas de estas cosas.
o continuar, mejor dicho, con la edificación, viernes 19:30, domingo 10:30 de la mañana. Pero yo quiero orar por la palabra de hoy, para que toda emoción quede bajo gobierno, para que todo lo que está fuera de control venga al orden de Dios. Ahí donde estás, acompáñame en esta oración. Si estás con tus seres amados, tómalos de la mano, pon la mano en el hombro de alguno. Si estás con tus hijos, abrazalos, bueno, lo que salga. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la posibilidad que nos das de que tu palabra continúe, de que siga corriendo, de que nada la detenga. Señor, gracias porque para un tiempo como este nos preparaste a través de la palabra. Gracias por la promoción de la iglesia. Gracias porque vamos a ver esa promoción y nos has puesto en esta tierra para verla. Pero Señor, yo oro por aquellos que hoy quizás no pueden o no pueden o se les complica el acceso a recordar tu palabra y las palabras del ambiente los están gobernando. Señor, yo cancelo toda palabra mentirosa que hay sobre la vida de los hermanos y llama a gobierno el alma de cada uno de los que me está mirando, de los que está escuchando esta palabra, la llama a gobierno del Espíritu, para que el Espíritu empiece a traer a memoria la palabra, que se empiece a recordar la palabra de Dios, todo lo que Dios habló, todo lo que Dios fue hablando, esa línea de tiempo empiece a ser clara y visible en el espíritu y en el alma de mis hermanos, Señor, para que sus acciones no estén gobernadas por estímulos de este mundo, de este tiempo, de este sistema, sino que sean gobernados por el estímulo del Espíritu Santo. Yo declaro el estímulo de la palabra, el estímulo del Espíritu en cada uno de los que me está escuchando, Señor, y declaro que todo temor es vencido por el Espíritu, por la palabra, por el perfecto amor. Señor, gracias porque sé que todos y cada uno de los que están al alcance de esta palabra están siendo vueltos al orden de la palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, quiero llamarte. Esto que voy a decir, para terminar, no es para todos, pero es para que participen los que entienden. Yo quiero que podamos entender generosidad en estos tiempos. La palabra tiene que seguir corriendo y es necesario que los santos aporten su generosidad. Por eso, donde estás, ahí, yo te voy a pedir que tomes una generosidad, la guardes en un sobre y al final de la charla vas a tener instrucciones de cómo acercarla. Pero en cada reunión yo te voy a invitar a que puedas hacer como si estuviéramos en el auditorio, que puedas tomar y separar una generosidad, porque la palabra tiene que seguir corriendo. La palabra no se puede detener, es necesario que la palabra corra y para eso Dios nos dio la posibilidad de acceder a recursos. Nadie, y entenderlo bien, ninguno de los que sean parte de la edificación a través de sus recursos van a ser detenidos en esa edificación. Por eso yo insto a que todo estímulo que haya venido para decirte que si sembrás te vas a quedar sin dinero, yo quiero decirte que si vos sembrás en la edificación del cuerpo de Cristo, nada va a detener que recursos aparezcan en tu vida, porque el Padre los planificó. Los recursos son para los edificadores. Por eso dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. No va a haber necesidad en quien es un edificador entendido y consciente de la palabra. Gracias, amados, por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte. Yo les mando un abrazo enorme. Les mandamos acá con Sandra, con Valentina, un abrazo enorme, enorme a todos y cada uno de ustedes. Quiero decirles que oramos por ustedes, los tenemos presentes y anhelamos el día de volver a verlos personalmente. Si bien con muchos tenemos contacto, con otros no tanto,
pero el anhelo es verlos a todos personalmente. No dejen de comunicarse con nosotros, no dejen de hablarnos, no dejen de provocar que podamos estar en contacto, ¿sí? No te quedes con que voy a molestar. No molestás en estos tiempos en los cuales queremos estar de una manera u otra más cerca tuyo. Un abrazo enorme para todos. Paz. Protocolo para nuestra generosidad online. Amada familia de Dios, estamos ante días acelerados en todos los órdenes de nuestra vida, y lo mejor que nos puede pasar es ordenarnos y ser protocolares en todo, y en especial, oír cuidadosamente toda indicación que nos ayuda a preservar vida, y así poder caminar juntos, sin importar el lugar del mundo donde nos encontramos. Somos miles los que estamos unidos en las redes sociales y creemos que si estamos atentos, pasaremos bien este tiempo de dificultad en el amor de Dios. Por esa razón, enviamos esta corta información para quienes han dispuesto en su corazón expresar generosidad a la Iglesia y que a su vez no se vea afectada en sus recursos económicos en tiempos como los que estamos viviendo. Para ello le solicitamos respetar todos los canales para expresar la generosidad y para notificar sobre la misma. En este corto video se adjuntará una placa con toda la información necesaria para quienes están en Argentina y en todo el mundo. El proceso sería el siguiente. En la placa adjunta podrá ver nuestro número de CBU. Ponemos a su disposición el recibo oficial correspondiente al depósito. Si se encuentra usted fuera de Argentina, escriba al siguiente teléfono, solicitando en el país donde vive la forma de hacer un depósito. Contamos también con cuenta en PayPal. Luego de haber escogido la forma, notificar por WhatsApp enviando una copia del depósito que realizó al número donde recibió la información. Introduzca su generosidad en un sobre y ciérrelo. Allí indique su nombre y el monto de su generosidad con la inscripción Nuestra Generosidad Online. Entregue su generosidad haciendo una cita con su pastor o discipulador. Comunicar al teléfono cómo hizo la misma y a quién se la entregó. Creemos que el avance de la Iglesia no se detendrá y caminaremos juntos sin impedimento.